El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Cuando los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos hasta Belén para ver eso que el Señor nos ha anunciado. Se fueron pues a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Y cuantos los oían, quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridos hermanos, hoy es el día de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. La Iglesia nos propone meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, del versículo 15 al 19. Y esto precisamente para que nos demos cuenta por qué nosotros admiramos a la Virgen María y le damos tan grande importancia. Fíjense ustedes que en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 19, nos da de una manera condensada, resumida, pero muy diciente, la vida de la Virgen María. ¿Cómo dice San Lucas 2, 19? Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ahí está. María guardaba toda la palabra de Dios, todo el mensaje de Dios, y lo meditaba en su corazón. Que me diga cualquier persona en el mundo si no es un ejemplo de vida cristiana para los creyentes. Pueden decir lo que quieran, pero aquí la Biblia está mostrando un retrato vivo de la Virgen María, y estamos leyéndole de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, para decirle a los protestantes: ¿por qué ustedes que se llaman evangélicos no creen en el Evangelio? El Evangelio dice que María guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Díganme, ¿habrá un evangélico que pueda hacer eso como la Virgen María o mejor que ella? ¿Habrá alguien que pueda decir: yo medito más la palabra de Dios en mi corazón que esa mujer? ¿Yo soy más cristiano que esa mujer? No. María es un ejemplo de vida cristiana. Por eso decimos: la primera persona cristiana en el mundo entero se llama la Virgen María. Y esto no lo saben los protestantes, porque fue la primera persona que guardó la palabra del Señor y la meditó en su corazón. Y San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice que esa palabra meditada en el corazón de María fue tan fuerte, fue tan dura, fue tan espectacular, que hizo que esa palabra se hiciera
carne y habitara entre nosotros. San Juan 1:14, ¿cómo lo dice? Sencillo, con palabras criollas, que cualquier persona lo puede entender. Dice San Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Dónde se hizo carne? ¿Dónde? ¿Dónde se hizo carne? La palabra, el Verbo, Cristo, ¿dónde se hizo carne? En el vientre de la Virgen María. ¿Se acuerda que, según dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer? ¿De quién tomó carne la Virgen María? ¿De quién tomó carne Jesús? ¿Del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no tiene carne. ¿De quién tomó sangre Jesús? ¿Del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no tiene sangre. ¿De quién tomó huesos Jesús? ¿Del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no tiene huesos. La palabra se hizo carne. ¿Dónde? En el vientre de María. Carne de su carne, sangre de su sangre, hueso de sus huesos. Y los evangélicos cantan: la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Y pregunto, ¿y esa sangre de Cristo de quién la tomó? La misma sangre que corría por las venas de María es la única sangre que corrió por las venas de Jesús. Pues no tenía la sangre de José, ni del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no tiene sangre. La sangre única, esa sangre que te salvó, que te redimió y que tiene poder para salvar a la humanidad, es la misma sangre de la Virgen María. Él entregó su vida, su carne, su cuerpo, es tomado de la Virgen María. Carne de su carne, hueso de su hueso, sangre de su sangre. No entiendo a los protestantes cuando se llaman cristianos, pero no son capaces de entender que la primera cristiana que guardó la palabra de Dios en su corazón a tal punto que se hizo carne y habitó entre nosotros se llama la Virgen María. Ahora, Gálatas 4:4 lo expresa de esta manera. Escúchenlo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios... ¿Quién? Dios. Escuchen. Dios, el invisible, el todopoderoso. Dios envió a su Hijo. Atención. Dios envió a su Hijo. Cáctenlo. Dios tiene un solo Hijo y lo envió. Vamos a ver si lo envió a través de un ángel, en el vientre de un ángel, o de un animal, o de una persona, de una mujer. Vamos a ver. Nacido de mujer. Dios envió a su Hijo nacido ¿de qué? De mujer. De modo que Dios quiso tener un hijo, pero no quiso tener un hijo con un ángel femenina, un ángel femenino, un ángel. No, quiso tener un hijo, y dice la Biblia, quiso tener un hijo con una mujer. ¿Está claro? ¿Cómo se llama la mujer que le dio a luz al Hijo de Dios? María. Me decía en estos días un protestante: señor cura, ¿de quién es esposa María? ¿De José o de Dios? Si usted me dice que María es esposa de Dios, usted me está diciendo que Dios cometió adulterio quitándole la mujer a José. Porque María es esposa de José, no de Dios. Y usted no puede decir que María es esposa de Dios porque estaría cometiendo Dios adulterio quitándole la esposa a José. Porque la Biblia dice que José era el esposo de María.
Ahora le pregunto, ¿saben de quién era una esposa la virgen? Una virgen en el Antiguo Testamento, una virgen, cualquier virgen. Olvídense de la Virgen María, cualquier virgen. ¿Cómo pasaba a ser la esposa de Petronilo de Pánfilo? ¿Y cómo sabían que era su esposo? Fácil y sencillo. El pueblo de Israel no se mataba la cabeza. El pueblo de Israel le preguntaba a la Virgen, repito, no se refiere solamente a la Virgen María, a cualquier virgen. Le preguntaba, ¿quién es el papá del niño? Y ella decía, Petronilo. Entonces el pueblo decía, Petronilo es su esposo. Mirando el papá del niño, el pueblo sabía quién era, el esposo de la Virgen. Y hoy San Pablo dice en Gálatas 4:4, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. ¿Quién es el papá del niño? Dios, nacido de una mujer, de una virgen, como lo digo Mateo 1:23, ¿sí? Que se cumplió lo que dijo el profeta Isaías, de una virgen. Pregunto entonces, ¿quién es el esposo de María? ¿José o Dios? No peleemos de quién es hijo el niño. Si es hijo de José, José es el esposo. Si es hijo de Dios, Dios es el esposo. Lo que sí tenemos claro es algo, que si el niño es hijo de José, Dios no podía tomar a María por esposa porque le estaba cometiendo adulterio. Y si el niño es hijo de Dios, José no podía estar con María porque le estaría cometiendo adulterio. Pero ¿dónde se ha visto que Dios tenga esposa? ¿Cómo se le ocurre que Dios vaya a tener a una mujer por esposa? Pues claro, la misma pregunta. ¿Cómo se le ocurre que Dios vaya a tener a una mujer por madre de su hijo? ¿Es imposible? Que todo un Dios tenga un hijo y que sea hijo de una mujer, eso es pa' locos. ¿Cómo se le ocurre que siendo Dios va a tener su hijo en una mujer? No, Señor, eso no puede ser. Dios no puede tener un hijo de una mujer. Pero la Biblia dice que sí. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo único, nacido de una mujer. Ah, caramba, me queda entonces una opción. ¿Lo creo o no lo creo? Si lo creo, que Dios tuvo un hijo con una mujer, entonces esa mujer, al estilo judío, ¿quién es el papá? Dios, ese es su esposo. ¿Por qué José no es el esposo de María? ¿José es el papá del niño? No. Entonces, no puede ser el esposo de María. Pero la Biblia dice que José es su esposo. Eso sí es verdad. Pero también la Biblia dice que José es el papá del niño. Está en dos partes, al menos que yo haya encontrado. Juan, capítulo 6, versículo 42. Juan 6:42 no dice que Dios sea el papá del niño, dice que José. Y Lucas 4:22 dice que José es el papá del niño, que el niño. Ahora pregunto, ¿de quién es hijo? ¿De Dios o de José? Porque la Biblia dice que es hijo de Dios y la Biblia dice que es hijo de José. ¿Cómo así? La Biblia se contradice. En Gálatas 4:4 dice, es hijo de Dios. Y en Juan 6:42 dice que es hijo de José. En Lucas 4:22 dice que es hijo de José. Al fin y al cabo, ¿de quién es hijo? ¿De Dios o de José? Vamos a ver, escuchen. Juan 6:42, Lucas 4:22. ¿Cuál tiene primero? Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: Atención, vamos a ver de quién era hijo Jesús. Y decían:
¿no es este el hijo de José? Aquí la Biblia dice que Jesús es hijo de José. ¿Y sabe quién lo decía? Versículo 16. ¿Quiénes lo decían? Versículo 16, versículo. Vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Quién decía que era hijo de José? La gente de Nazaret, donde él se había criado. Porque podríamos decir, eso lo decía la gente de Estados Unidos que no lo conocían. Pero aquí dice que no, era la gente de Nazaret donde él se había criado. ¿Y qué decían? Que era hijo de José. San Juan capítulo... no, ya va, un momentico. Otra vez léame el 26. El 22. Otra vez el 22, escuchen. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Respire profundo. Repita lo último que leyó. ¿No es este? ¿No es este el hijo de José? Respiren profundo. Otra vez. ¿No es este el hijo de José? ¿Cuántos hijos dice la Biblia que tenía José? ¿Otra vez? ¿No es este el hijo de José? ¡Bárbaro! Cuando Jesús estaba adulto, llegó al templo, ese es el evangelio donde Jesús llegó al templo, agarró el rollo de Isaías y lo leyó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, ya era hombre. Y siendo Jesús hombre, dice la Biblia, que es el hijo único de José. Y Juan capítulo 6, versículo 42, siendo Jesús ya hombre adulto, dice la Biblia que es el hijo único de José. Repítalo, en Juan 6, 42. Juan 6, 42. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? El hijo único, el hijo de José. Yo quiero que los protestantes en el mundo entero, cualquier protestante en el mundo, de la religión que sea, me muestre donde diga que José tuvo más hijos. Los reto, tápenme la boca. ¿Por qué andan mintiendo diciendo que José tuvo más hijos con María? Si la Biblia dice Lucas 4:22, el hijo de José, cuando Jesús estaba grande. No es que no habían nacido los otros hijos de José. Jesús ya estaba para morir. Y en Juan 6:42 dice, el hijo de José, un solo hijo, dice la Biblia, que José tuvo. Pero ojo, entonces ¿de quién es hijo? ¿De Dios o de José? Ustedes y yo sabemos que es hijo de Dios. Pero ¿por qué la Biblia dice que el hijo de José? Sencillo. Porque para los hombres es imposible que Dios tenga un hijo de una mujer. Para los hombres es imposible que Dios tenga esposa. Entonces, la Biblia presenta un lenguaje humano para que haya un hogar. Entonces vamos a poner un nombre a José, pero él no es el papá del niño, por tanto no es el esposo de María, pero ante la sociedad una mujer no podía estar de esa manera. Entonces necesitaba un padre adoptivo, por eso José lo llamamos padre adoptivo de Jesús, o esposo adoptivo de María. Pero sabemos que no era el esposo de María. ¿Por qué sabemos que José no era el esposo de María? Porque el niño no era hijo suyo. ¿Por qué sabemos que no era el papá de Jesús? Porque el papá era Dios. Y está escrito en Mateo capítulo 1, versículo 18, cuando el ángel le dice a José
que él debe tomar a María por esposa. No es su esposa. Estaba en desposorio, no se habían casado. Era la prometida, pero no se habían casado. No era la esposa. Pero él tendrá que tomarla como esposa, o sea, esposo adoptivo. Y el niño no es de él, es obra del Espíritu, pero él actuará como padre, le pondrá el nombre de Jesús. Escúchenlo. El nacimiento de Jesucristo fue así. A ver, ¿cómo fue? Vamos a ver si era hijo de Dios o hijo de José. Y si María es esposa de Dios o esposa de José. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José. No estaban casadas, estaba desposada. Desposada significa que no eran esposos, que se iban a casar, a lo mejor algún día era la novia, pues, para que nos entendamos, la novia. Pero ella estaba niña y estaba en su casa y él estaba en la casa de él, pero ya había un compromiso a lo mejor de casarse más adelante. No era la esposa. Siga. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De quién es hijo? El niño no es hijo de José, es hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo. Aquí la Biblia está diciendo que José no es el papá del niño. Y al mismo tiempo está diciendo que José no es el esposo de María. Pero ahora le va a dar el encargo. Le va a decir que tome a María por esposa y tome a Jesús como hijo. Pongan cuidado. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José. Mire cómo se la da por esposa. Esposa adoptiva y padre adoptivo de Jesús. Ponga cuidado. José, hijo de David, no temas, recibirás a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu es. Entonces le está diciendo que él va a tomar a María como si fuera su esposa, como si fuera su mujer. Pero ojo, pero sabiendo que el niño no es hijo de él, por tanto él no es el esposo. El hijo le aclara, porque lo que hay en ella es obra del Espíritu. Y dará a luz un hijo. Va a dar a luz un hijo. Miren cómo ahora lo nombra como padre. ¿Cómo sabemos que lo nombra como padre? El padre era el que le ponía el nombre al hijo. Y ahora tú le vas a poner el nombre, ponga cuidado. Y llamarás su nombre Jesús. Le está diciendo dos cosas. Que él va a figurar como padre. Por eso dicen que José es el padre. Pero según la Biblia, según Dios, José no es el padre. Entonces, ¿qué nombre le pondremos? Padre adoptivo de Jesús. Y va a figurar como esposo. Pero él no es el esposo, porque el esposo es el papá del niño. Y el papá del niño no es José, es Dios. Entonces él figura ante la sociedad, ante los hombres, como el padre de Jesús. Y figura ante la sociedad y ante los hombres como el esposo de María. Pero bien sabemos, y lo dice la Biblia, el hijo es hijo de Dios. Vuelva entonces a Gálatas 4:4. Dios quiso tener un hijo con una mujer. Y si Dios quiso tener un hijo con una mujer, no lo iba a tener en concubinato, sino por esposa. Porque Dios no va a tener un hijo con una mujer que no fuera su esposa, porque eso sería concubinato. Dios quiere que las parejas tengan
matrimonio, esposo, esposa. Los hijos no deben venir si no es un matrimonio, si no es un esposo y una esposa. Pues Dios tenía que dar ejemplo. Su hijo debe nacer precisamente de una esposa de Dios y de un esposo de María. Pero entre los hombres, José tiene que figurar como el esposo y como el padre de Jesús. Repítalo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios, el papá del niño, envió a su hijo. Quiso tener una esposa donde naciera su hijo. Nacido de mujer. Y quiso que la esposa no fuera un ángel, sino fuera una mujer. Y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción del Hijo. Y además dice la Biblia que con ese hijo que nació de Dios y de la Virgen María, Dios quiso adoptarnos como hijos. ¿Por qué? Fácil, sencillo. Escuche, el papá de Jesús es Dios, la mamá es humana. Jesús tiene las dos naturalezas. Tiene la naturaleza del papá. El papá es Dios, Jesús es Dios. Tiene la naturaleza de la mamá no es Dios, es humana. Entonces Jesús tiene dos naturalezas. La del papá, naturaleza divina. La de la mamá, naturaleza humana. Como Dios resucitó de entre los muertos, como hombre murió. Como Dios caminó sobre las aguas, como hombre sintió hambre. Entonces Él viene a ser verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios, porque su padre es Dios, no José. Verdadero hombre, porque su madre es la Virgen María y ella no es Dios. Ajá, y ahora, ¿y cómo nos hace hijos de Dios? Fácil, sencillo. Nos incorpora a su cuerpo. Para nosotros ser hijos de Dios, tenemos que incorporarnos a Jesús. Al unirnos a Jesús, sencillo, me uno a Jesús. Cuando yo me uno a Jesús, el papá de Jesús pasa a ser mi papá porque yo estoy unido a Jesús. Y la mamá de Jesús pasa a ser la mamá mía porque yo estoy unido a Jesús. ¿Y cómo me uno a Jesús? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12, dice que nosotros nos unimos a Jesús por medio del bautismo en un solo cuerpo. Escúchenlo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Por eso ustedes y yo hemos sido bautizados para ser hijos con el Hijo. Hijo de Dios, hijo de María. Hijos en el Hijo. Vamos a escuchar entonces cómo dice las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, que por medio del bautismo usted y yo nos hacemos uno con el cuerpo de Cristo. Pertenecemos a Cristo. Nos unimos a su cuerpo. Y al unirnos al cuerpo de Cristo, nos hacemos uno con Él. Y al hacernos uno con Él, el papá de Él es nuestro papá. Y la mamá de Él es nuestra mamá. Escuchemos 1 Corintios 12, 12. ¿Todavía no lo han encontrado? Porque así como el cuerpo es uno. Atención, el cuerpo es uno. Jesús es uno. Y tú y yo tenemos que unirnos a ese cuerpo de Jesús para ser uno con Jesús. Ponga cuidado. Así como el cuerpo es uno. Y tiene muchos miembros. Pero tiene muchos miembros. Ahora va a comparar que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y somos nosotros.
Y es por medio del bautismo como nos incorporamos al cuerpo de Cristo. Pongan atención. Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Son un solo cuerpo. Ahora observe por qué Pablo dice eso. Para enseñarnos que por medio del bautismo, todos ustedes y yo, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, el de Cristo. ¿Para qué? Para que el papá de Cristo sea nuestro papá y la mamá de Cristo sea nuestra mamá. Y así podamos ser todos hermanos. Escúchenlo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En un solo espíritu hemos sido todos bautizados en un solo cuerpo, el de Cristo. Somos uno con Cristo. Y si somos uno con Cristo, entonces el papá de Cristo es mi papá, porque yo estoy unido a Cristo, y la mamá de Cristo es mi mamá. Ahora pasamos a ser hijos en el Hijo. Unidos a Cristo somos hijos. Hijos adoptivos. Cristo nos adopta como hermanos, Dios nos adopta como padres. ¿Y saben cuál es la riqueza más grande del católico? Que el católico es hermano de Cristo por papá y por mamá. Y el evangélico es hermano de Cristo solo por papá. Por mamá, no, porque ellos no aceptan la madre. Y el Señor quiere que nosotros seamos hijos en el Hijo. ¿Y por qué nosotros decimos que María es la madre de Jesús, que es nuestro Dios y Señor? ¿Y por qué decimos que es nuestra madre? Fácil. Ahora miren Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. La Biblia dice que con el bautismo nosotros nos incorporamos al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y en ese cuerpo, ¿qué función cumple Cristo? Dice Pablo, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. De modo que el cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Y si la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, Colosenses 1:18 lo vamos a leer. Si la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, María es la madre del cuerpo místico de Cristo. Porque María, ¿qué fue lo que parió? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18, escuche. Y Él es la cabeza. Él es la cabeza del cuerpo. Del cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Que es la iglesia. Pregunto, ¿María parió la pura cabeza de Cristo? ¿O parió también su cuerpo? Pues si María parió la cabeza, es madre de la cabeza que es Cristo. Y si María parió la cabeza junto con el cuerpo, María es madre de la cabeza que es Cristo y es madre de nosotros que somos su cuerpo. ¿O no? Pero el protestante no entiende los misterios de Dios y no entiende la palabra de Dios y dice, María no es madre mía, no es madre nuestra. Si María no es madre nuestra, es porque nosotros no somos parte del cuerpo de Cristo, porque María parió el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. O sea que María es la madre mística de Cristo, del cuerpo de Cristo que somos nosotros. Él es nuestra madre. Jesús nos dejó a su padre como nuestro padre y a su madre como nuestra madre. De modo que nosotros somos verdaderamente hermanos de Jesucristo. Eso es un plan de Dios. Así lo quiso Dios. Pero los protestantes, en ese afán que tienen de odiar a María, no son capaces de verlo. Pero hoy he tratado con toda la calma de mostrarle con capítulos y versículos por qué María es madre de Dios y es madre de nosotros. Colosenses 2:9. ¿Y por qué busco Colosenses 2:9? Porque ya cualquier protestante en el mundo que me está escuchando va a decir, ese cura se la fumó verde. María no es madre de Dios.
María es madre de Jesucristo, pero no madre de Dios. ¿Y qué? ¿Y es que Jesucristo no es Dios? Jesucristo es Dios. Santo Tomás en Juan 20, 28 dice, Señor mío y Dios mío. Téngame Colosenses 2:9. Jesús es Dios, parió el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. Jesús es Dios. Entonces los teólogos protestantes dicen, mira, señor cura, María no es madre de Dios. María es madre del cuerpo de Cristo. Porque Cristo está compuesto por dos partes. Cristo es espíritu y es carne. Y María es madre de la pura carne de Jesús. No es madre del espíritu de Jesús. Entonces María no es madre de Dios. María es madre del cuerpo de Cristo. Yo hoy le tapo la boca a los protestantes con la Biblia Reina Valera en Colosenses 2:9. Porque en Colosenses 2:9 dice que el cuerpo de Jesús, en él, ese que parió la Virgen María, está toda, completamente toda, la plenitud de la divinidad. De modo que ese cuerpo que parió María tiene plenamente la divinidad. Si no está en la Biblia, no me crean. Vean por qué nosotros decimos que María es madre de Dios. Véanlo. ¿Y por qué decimos que es madre de nosotros? Véanlo. Si no está en la Biblia, no me crean. A ver, recuerdan que María fue la que parió a Jesús, ¿verdad? Y dicen los protestantes, parió el cuerpo. Bueno, parió el cuerpo. Ahora vamos a ver qué había en ese cuerpo que parió María. A ver si María es madre de Dios o no. Dale, Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente. Subrayen la palabra corporal. ¿Otra vez? Porque en él habita corporalmente. ¿Qué fue lo que parió María? El cuerpo. Corporalmente. Ese cuerpo que parió María, ese corporal, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué fue lo que parió María? Toda la plenitud de la deidad. O sea que María es madre de toda la plenitud de la deidad de Dios. Y está en Colosenses 2:9 de la Biblia Reina Valera, para decirle a los protestantes, jaque mate, María parió toda la plenitud de la deidad en el cuerpo de Cristo. Si no está en la Biblia, no me crean. Ahora que un protestante me muestre que esto es mentira con la Biblia, ya sé que me dicen mentiroso. Me pueden decir mentiroso, pero no me pueden comprobar. Compruébenmelo. Yo les digo mentiroso, pero se lo compruebo con la Biblia. Díganme mentiroso, pero compruébenmelo. Cualquier protestante, sea de la Florida. ¿Cuántos protestantes no hay en la Florida? ¿Miles? No, miles no, poquitos. Y en el mundo, miles. Reto a cualquier protestante en el mundo, de quien sea, que con citas bíblicas, que con capítulos y versículos, me muestre que María no es madre de Dios. Y yo le estoy mostrando que ella parió el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo de Cristo está toda la plenitud de la divinidad. Entonces, ¿cómo quedamos? Y voy a terminar porque no me voy a encadenar. Michelle, hoy es sus 15 años. Y no es casualidad que lo estemos celebrando el Día de la Virgen de Coromoto. Porque la Biblia habla muy bonito de la Virgen María. Vámonos a San Lucas capítulo 1, versículo 45. De ahí en adelante. Michelle, el mundo de hoy, tanto hombres como mujeres jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, y niños, buscan modelos, ejemplos. Los que les gusta el mundo tendrán por modelo a Shakira. Y los jóvenes tenían por modelo a Michael Jackson, que murió. O a no sé quién. Bueno,
Cada loco con su tema. Pero nosotros somos cristianos y tenemos como ejemplo personas cristianas. Las mujeres a la primera cristiana, la Virgen María. Y los hombres pues a Cristo, modelo, ejemplo. Michelle, si usted quiere ser feliz en la vida, tener éxito, prosperidad aquí y en la otra vida cuando se muera, dentro de pronto, no sabemos cuándo, pero dentro de pronto, más temprano que tarde, tenga por modelo a María, por ejemplo. Así como muchas muchachas quieren ser como Shakira. Usted no, yo quiero ser como la Virgen María. De ese orgullo cristiano, yo quiero ser como la Virgen María. Así como otros quieren ser como Messi, yo quiero ser como Cristo. ¿No es mejor? El mundo ofrece modelos que no son muy buenos. La Biblia presenta modelos muy buenos y santos, puros. Hoy quisiera mostrarle un modelo para usted si quiere ser pura y santa, el de la Virgen María. En el capítulo 1, versículo 45 de San Lucas, hay un modelo. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. El primer modelo, ejemplo de la Virgen María, es una mujer de fe. ¿En quién va a creer? En las promesas del Señor. Eso se llama ser creyente. Creerle a otra persona se llama ser creyón. No sea creyona, sea creyente. Crea en las promesas de Dios, pero para creerlas debe leer las Sagradas Escrituras para conocerlas. Y entonces será bienaventurada como la Virgen María. Bienaventurada tú que has creído que se cumplirá todo lo que se le ha dicho de parte del Señor. Esa bienaventuranza es para María, ciertamente que sí, pero esa bienaventuranza también es para todas las mujeres que como usted están llamadas a imitar a la Virgen María, escuchando la palabra, como decía Lucas ese rato, y guardándola en el corazón, poniéndola en práctica. Y luego, sigue el ejemplo de la Virgen María, vea el modelo, sigue. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Modelo. María es un modelo. ¿Modelo de qué? De la persona creyente que con su alma engrandece al Señor, reconoce la grandeza del Señor. Michelle está cumpliendo 15 años. El éxito de la vida espiritual está en que su alma proclame la grandeza del Señor, o sea, que sepa que hay un ser superior a usted, superior a su papá y a su mamá, superior al presidente de Venezuela, superior al presidente de Estados Unidos, superior al rey de Inglaterra fue ahorita. ¿Ah? No, ya la reina se murió, ¿no fue? Un rey, ahora un rey. Ajá. El rey superior. Y dice, mi alma, el ejemplo de María, mi alma proclama la grandeza del Señor, o sea, deleítate en la grandeza del Señor. Michelle, aprende a ver la grandeza de Dios en las pequeñeces de cada día. Como un niño cuando ve una mariposa. ¡Ay, qué maravilla! Un pajarito. ¡Ay, qué maravilla! La grandeza del Señor. ¡Qué maravilla, qué fantástico! No sea como las personas adultas. Adultas físicamente, pero niños espiritualmente, que no son capaces de admirar la grandeza de Dios. El hijo le dice, ay mamá, mira ese pajarito. Ay, sí, un pajarito ya. El niño contemplando la grandeza de Dios y la mamá no le importa. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de la Virgen María. Mi alma proclama la grandeza de Dios. Vea la grandeza de Dios cuando observe un árbol. ¿Quién le puso las hojas? ¿Cómo hace para que ese árbol no va a la bodega a comprar? No va a buscar agua. ¿Cómo hace para que le den agua? Dios le da la grandeza de Dios. ¿Cuántas hojas tiene ese árbol? ¿Cuántas montañas hay? ¿Cuántos animales en esa montaña? ¿Cuántos ríos? ¿Cuánta agua en ese río? ¿Cuántos animales en ese río? Que su alma contemple y proclame la grandeza de Dios. Hay un ser superior a mí que me hizo a mí hace 16 años
usted no estaba ni en la barriga de su mamá, ni en la barriga de su papá. Usted era simplemente nada. Yo me ordené hace 22 años. Y cuando yo me ordené, usted simplemente no existía. No estaba en ninguna parte del mundo. Era parte de la no existencia. Pero un día ese ser grande y superior dijo: quiero hacer una dama, una señorita. Quiero hacer algo más lindo que una flor, una mujer. Pácata. Y dijo: hágase. Y usted comenzó a existir. Cuando usted sea consciente de eso, usted está siguiendo el ejemplo de la Virgen María. Su alma proclama la grandeza del Señor. El mundo de hoy quiere quitarnos eso. Quiere que no contemplemos la grandeza del Señor. Y por eso hay personas tontas, porque no tienen otro nombre, me perdonan, que dicen Dios no existe. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Por eso llaman tontos, no hay más. Dios no existe. Si Dios no existe, ¿cómo hago yo para explicar la existencia del mundo? ¿Y cómo existo yo? Mi papá no me hizo. Su mamá no sabía si usted era hombre o mujer. Su mamá no le hizo los ojos, no iba a hacer los ojos negritos. Voy a hacerle las orejas de esta manera, voy a darle este color a la piel. No, su mamá ni sabía que estaba preñada. La hizo Dios. Y eso se llama, Michelle, aprende a proclamar la grandeza del Señor con su alma, desde lo más profundo del ser. Sigue el ejemplo de María. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Un secreto, Michelle, un secreto. La verdadera alegría es la de María. ¿De dónde venía? De lo externo, no, del espíritu. Mi espíritu, de lo profundo del ser, mi espíritu se alegra. ¿En qué? Ahí está el secreto. En Dios. Que la alegría suya sea la alegría de ser hija de Dios. Tus padres te dieron el ser hija de Dios el día que te bautizaron. Y esa debe ser la alegría más grande. Soy hijo de Dios, hija de Dios. Listo. Si soy hija de Dios, Dios es mi padre. Qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Es fantástico, maravilloso. Vive la alegría de la Virgen María como ejemplo. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Dios. Una vez andaba una muchacha, se fue a servirle a una casa, y era la casa del rey. Y ella era la cachifa, la que barría, la que limpiaba. Pero ella sabía que era cristiana, era hija de Dios. Y un día estaba barriendo y sin darse cuenta fue y le echó la basura en los pies de la hija del rey que iba pasando y no se dio cuenta. Y la mujer la agarra por las greñas y le dice: ¿no te das cuenta de lo que estás haciendo? Le tiraste la basura a la hija del rey. Y comenzó a insultarla, y eso le dijo hasta de qué mal se iba a morir. Y cuando terminó de insultarla y todo, la mujer estaba sonriente, la muchacha estaba sonriente. Y le dice: ¿y por qué se ríe? Y la muchacha le dice: porque usted no se ha dado cuenta que si usted es la hija del rey, yo soy la hija del rey de reyes. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Si buscas la alegría y la felicidad fuera de Dios, encontrarás amargura, tristeza y desgracia. Si buscas la alegría que viene de Dios, de estar en paz con Dios, de tener un alma pura para Dios, de tener la gracia divina en su corazón, será la mujer más feliz del mundo. Y no se deje engañar. No se deje engañar. Porque el mundo engaña. El carnaval del mundo engaña tanto que la vida es pura mascarada. En él se aprende a sonreír con llanto y también a llorar a carcajadas. Nadie de lo alegre de la risa fíe,
Porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Y cuando muere la fe, huye la calma, y si solo abrojo nuestra planta pisa, lanza un bramido la tempestad del alma, un relámpago triste, una sonrisa. Michelle, el carnaval del mundo engaña tanto que la vida es pura mascarada. En él se aprende a sonreír con llanto y también a llorar a carcajada. No se fije en la sonrisa externa, alegría externa del mundo, porque mientras sonríen corporalmente, el alma llora. Que la alegría suya sea la de la Virgen María, mi espíritu, no lo externo. La alegría ha de ser interior del espíritu, y esa alegría viene de la amistad con Dios. Grábeselo. Eres amiga de Dios, tienes amistad con Dios, se siente protegida, acompañada por Dios, amada por Dios, serás la mujer más feliz y más dichosa del mundo. Escríbelo. Se aparta de Dios y agarras al mundo los vicios, los placeres, los gustos y gustazos, y agarra al mundo, será la mujer más desdichada. Puede ser la mujer más hermosa del mundo, pero nunca será feliz. Y la gente le dirá, uy, qué hermosa, pero qué amargada. ¿Por qué? Porque no tendrá la felicidad. El ejemplo de María es, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Sigue. Mire el ejemplo de María, hoy en sus 15 años. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Porque ha mirado la bajeza, la humildad de su sierva. Virtud de la Virgen María, la humildad. Aprende a perder, Michelle. Perdiendo también se gana. Aprende a ser humilde, a callar. Eso es una virtud. Una mujer silenciosa como María, humilde, que cuando la insulten, no es conmigo. Que cuando la humillen y la desprecien, no es conmigo. Que cuando la alaben, tampoco es conmigo. Tranquila, serena, humilde, que no se crea más que los demás. Porque el Señor ha visto la humildad de su sierva. Aprende a ser sierva del Señor. Sirvo a Dios, ejemplo de María, ser humilde. Y segundo, ser sierva. He venido para servirle a Dios. ¿Dónde? En cada persona que me encuentro cada día. En el feo y en el bonito. En el pobre y en el rico. En el hombre y en la mujer. Ahí está Dios. Sierva del Señor en cada persona que pase por tu lado. Michelle, eres una dama, eres una flor, eres lo más hermoso que Dios ha creado en el mundo, una mujer. Pero si sigues el ejemplo de María, de la humildad y de sentirse sierva del Señor en cada persona, serás capaz de darle una sonrisa a cualquier persona, aunque sea un anciano, aunque esté mal vestido, aunque esté maloliento, aunque sea el desecho de la sociedad, entre comillas. No le niegue una sonrisa. No deje de ser amable con la persona que sea la misma con todos. No haga distinción de personas para que sea la sierva del Señor. Capaz de ver a Dios en cada persona. Así serás muy feliz. Tendrás éxito aquí y tendrás éxito allá. Sigue. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Si haces eso, el mundo entero reconocerá que tú eres bienaventurada. Y no solamente eso, el poderoso hará en ti, Michelle, grandes cosas. Porque esas son las clases de personas que Dios quiere usar en el mundo para hacer grandes cosas como la que hizo la Virgen María. Sigue el ejemplo de la Virgen María. Y no está por demás decirle algo otro para no alargarme, para no encadenarme. Mujer de oración, mujer que medita la palabra del Señor, mujer obediente para cumplir la palabra de Dios, obediente en todos los planes, una mujer
honorable, respetuosa, una mujer cristiana, viviendo los valores de Cristo, haciendo lo que Cristo manda. La pregunta clave es esta: ¿qué haría la Virgen María en mi lugar? Eso lo hago. O el lema de Cristo en Mateo 7:12. Michelle, grábeselo hoy: no hagas a otro lo que no quiera que te hagan a ti. O hágale a otro lo que quiera que te hagan a ti. Ese es el secreto del éxito y de la felicidad en la vida. Que el Dios Todopoderoso, que un día te formó de la nada, igual que a mí, te dé la oportunidad de poder vivir muchos años más, siguiendo el ejemplo y el modelo de la Virgen María, cuando hoy celebramos el Día de la Virgen de Coromoto, y pueda ser también usted luz para el mundo, testimonio para la humanidad de la vida cristiana, y Dios, el Todopoderoso, haga obras grandes en ti. Amén. Mil felicitaciones. Aplauso para la quinceañera.